Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy vamos a ver cómo hallar la resistencia equivalente Thevenin, que es igual a la resistencia equivalente Norton. ¿Cómo vamos a hallar nuestras resistencias equivalentes? Este es un video en el cual voy a complementar todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿Cómo hallar esta resistencia? La mayoría de estudiantes se equivocan al utilizar los métodos o las formas de hallar la resistencia equivalente Thevenin o la resistencia equivalente Norton. Por eso en este video voy a aclarar las tres formas principales de cómo hallar la resistencia equivalente. La mayoría de profesores, por lo que he visto, no aclaran este tipo de formas. Así que les voy a plantear las tres opciones y más adelante solucionaremos ejercicios teniendo en cuenta esas opciones de cómo hallar la resistencia equivalente Thevenin o la resistencia equivalente Norton. Entonces vamos con la primera. El primer método consiste en que en el circuito, si tenemos una fuente de voltaje independiente, la colocamos como un corto, es decir, la anulamos. Y que si tenemos una fuente de corriente, la anulamos dejándola como un circuito abierto. ¿De acuerdo? La forma de hallar la resistencia equivalente Thevenin o la resistencia equivalente Norton será reducir las resistencias en serie o las que están en paralelo o las que están en estrella delta. Es decir, eliminamos las fuentes independientes y reducimos las resistencias. Ahora, esta forma de hallar la resistencia equivalente Thevenin tiene una restricción, la cual es que solo se puede aplicar cuando en el circuito hayan fuentes independientes únicamente. Es decir, que si hay fuentes dependientes no se puede utilizar este método. ¿De acuerdo? Ahora vamos con el segundo método. El segundo método consiste en que en el circuito, si tenemos ya sea una fuente dependiente de voltaje o de corriente y fuentes independientes ya sea de voltaje o de corriente, vamos a hallar el voltaje equivalente Thevenin y la corriente del cortocircuito o la corriente Norton. Y la forma de hallar la resistencia equivalente Thevenin va a ser igual a dividir el voltaje equivalente Thevenin sobre la corriente del Norton o la corriente del corto, ¿de acuerdo? Entre los dos puntos que nos estén pidiendo, ya sea A o B. ¿Vale? Esa es la forma. Ahora, en cuanto a la restricción, en primera, o sea, viéndolo de manera general, puede que no haya ninguna restricción, porque se asume que hay alguna de estas condiciones, ya sea que haya fuente independiente y haya fuente dependiente. Pero hay circuitos que nos estén planteando en que no haya fuentes independientes, sino que hayan fuentes dependientes y resistencias. Ojo con esto. Repito, hay circuitos que puede que hayan resistencias y fuentes dependientes, ¿vale? Entonces, aquellos circuitos en que no hayan fuentes independientes no se puede aplicar este método. Es decir, debe haber al menos una fuente independiente, ya sea de voltaje o de corriente, ¿de acuerdo? Para que puedan utilizar este método. Esto es una de las cosas que la mayoría de profesores no presentan, y es que en este tipo de método, que es el más conocido y el general, debe en serio haber al menos una fuente, ya sea de voltaje o de corriente independiente. ¿Vale? Este segundo método de hallar el voltaje y la corriente del corto se puede utilizar también si tenemos circuitos del primer tipo, es decir, con solamente fuentes independientes, ¿de acuerdo? Ahora vamos con la tercera forma, y es que si tenemos fuentes dependientes, ya sea de voltaje o de corriente, y fuentes independientes, ya sea de voltaje o de corriente, vamos a tener que colocar una fuente de prueba, ya sea de voltaje o de corriente. Si colocamos una fuente de prueba de voltaje, vamos a hallar la corriente que pasa a través de esa fuente de voltaje de prueba, y la resistencia equivalente Thevenin va a ser igual al voltaje de prueba dividido con la corriente de prueba. Este voltaje de prueba es el que nosotros le damos y esta corriente pues es la que hallaremos. También tenemos que si colocamos una fuente de corriente de prueba, tenemos que hallar el voltaje en esa fuente de corriente. Es decir, que la resistencia equivalente Thevenin va a ser igual al voltaje de prueba, que es el que vamos a hallar, sobre la corriente de prueba, que es la que nosotros le daremos a esa fuente. Cuando nosotros utilizamos este método, sí o sí, se deben eliminar las fuentes independientes del circuito. ¿De qué forma? Como lo hicimos en el primer método,
que es las fuentes de voltaje colocarlos como un corto y las fuentes de corriente colocarla como un circuito abierto. Es decir, que utilizar el tercer método se deben eliminar las fuentes independientes del circuito. En cuanto a la restricción, ninguna, ¿vale? Entonces, se puede decir que el primer método solo funciona para este, el segundo método funciona para este y también para el primero. Ahora, el tercer método funciona para este y también funciona para el primer método. Es decir, que este vendría siendo el método más general. Ahora, si ustedes tienen un circuito de esta forma, solo fuentes independientes, pueden utilizarlo las tres maneras y debe dar exactamente el mismo resultado. ¿De acuerdo? Este es el resumen más general que ustedes encontrarán de cómo hallar la resistencia equivalente Thevenin y la resistencia equivalente Norton. Bueno, eso sería todo por hoy. Si te gustó el video, no olvides darle like y compartirlo y suscribirte al canal. Si tienes alguna duda, me puedes escribir en los comentarios y recuerden que aún sigue la línea habilitada para el desarrollo de tutorías, asesorías, trabajos y exámenes. Bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias por ver el video hasta aquí. Nos vemos en una próxima ocasión.